Un millonario adoptó a una vagabunda de la calle. Sospechando que algo no estaba bien, ella ocultó una nota para el FBI. Lo que sucedió después te helará los huesos. La noticia cayó como un rayo sobre Harrison Blackwood. A sus 60 años, el multimillonario se enfrentaba a su propia mortalidad con una crueldad que ni su fortuna podía mitigar. El Dr. Reeves, con su bata impecablemente blanca, le había comunicado sin rodeos que su corazón estaba fallando rápidamente. Las opciones eran escasas y el tiempo un lujo que ya no podía permitirse. En la penumbra de su estudio, rodeado de los símbolos de su éxito, Harrison se hundió en su sillón de cuero. Sus ojos, antes chispeantes de ambición, ahora reflejaban un miedo primitivo. Con manos temblorosas, marcó un número que juró nunca volver a usar. «Víctor», susurró al teléfono, «necesito tu ayuda». La voz al otro lado de la línea era áspera, cargada de un pasado turbio que ambos compartían. «Harrison, viejo amigo, pensé que habías dejado atrás ciertos negocios». «Es diferente esta vez», respondió Harrison, su voz quebrándose. «Es mi vida la que está en juego». La conversación que siguió fue breve, llena de palabras codificadas y promesas veladas. Cuando colgó, Harrison sintió el peso de su decisión asentarse sobre sus hombros como una losa. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde el ventanal de su mansión, Harrison Blackwood trazó un plan que desafiaría todo lo que alguna vez creyó correcto. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada de un hombre desesperado, dispuesto a cruzar líneas que jamás pensó traspasar. «Por mi vida», murmuró, como una plegaria y una maldición. El sol se ponía sobre la metrópolis, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar los oscuros días que estaban por venir. El frío mordía con saña las calles de la ciudad, pero para Jessica Martínez era solo otro enemigo más al que enfrentarse. A sus 24 años, la joven había aprendido que la vida en las calles no perdonaba a nadie, mucho menos a una huérfana sin más posesiones que la ropa que llevaba puesta y una mochila desgastada con sus escasas pertenencias. Esa noche, mientras buscaba refugio en un callejón, los recuerdos la asaltaron como fantasmas implacables. Vio a sus padres, sonrientes y llenos de vida, antes de que un accidente los arrancara de su lado. Luego vinieron los años en el orfanato, un desfile interminable de rostros indiferentes y esperanzas rotas. Jessica se acurrucó contra una pared de ladrillos, intentando conservar el poco calor que le quedaba. A pesar de todo, una chispa de bondad seguía ardiendo en su interior. Esa tarde había compartido su último pedazo de pan con una anciana que temblaba más que ella. «Algún día las cosas cambiarán», se dijo, repitiendo el mantra que la había mantenido en pie todos estos años. Sus ojos, de un castaño profundo, reflejaban una determinación que contrastaba con su frágil figura. Un ruido la sobresaltó. En la entrada del callejón, una silueta tambaleante se dibujó contra la luz mortecina de una farola. Jessica contuvo la respiración, preparada para huir si fuera necesario. Había aprendido por las malas que la noche traía peligros para los que dormían a la intemperie. La figura se acercó, revelando a un anciano vagabundo que conocía de vista. «Niña», murmuró con voz ronca, «toma esto, lo encontré en la basura de ese restaurante elegante». Le tendió un paquete envuelto en papel grasiento. Jessica lo tomó con manos temblorosas, descubriendo un sándwich a medio comer pero aún comestible. El gesto inesperado de amabilidad la conmovió hasta las lágrimas. «Gracias», susurró, compartiendo la mitad con el anciano. Mientras comían en silencio, Jessica no podía imaginar que esa noche el destino estaba a punto de dar un giro dramático en su vida. Uno que la llevaría por un camino lleno de peligros, dilemas morales y una lucha por la supervivencia que pondría a prueba cada fibra de su ser. La noche había caído sobre la ciudad como un manto de terciopelo negro cuando los caminos de Harrison Blackwood y Jessica Martínez se cruzaron de manera inesperada y dramática. El lujoso Bentley de Harrison
se deslizaba por las calles desiertas, su conductor sumido en pensamientos sombríos sobre su mortalidad y el plan que acababa de poner en marcha. Jessica caminaba por la acera, abrazándose a sí misma para combatir el frío, cuando el chirrido de unos neumáticos la sobresaltó. El Bentley se había detenido bruscamente a centímetros de ella, iluminándola con sus faros como un animal acorralado. Harrison bajó la ventanilla, sus ojos encontrándose con los de Jessica. En ese instante, algo cambió en su mirada calculadora. «Lo siento, Cassie. ¿Estás bien?», preguntó, su voz teñida de una preocupación que lo sorprendió incluso a él mismo. Jessica, aún temblando por el susto, asintió silenciosamente. Harrison la observó, notando su ropa desgastada y su expresión de desamparo. En un impulso que más tarde no podría explicar, le hizo una oferta que cambiaría el curso de ambas vidas. «Sube», dijo, abriendo la puerta del pasajero. «Te llevaré a un lugar seguro. Puedo adoptarte, darte un hogar». Jessica dudó, su instinto de supervivencia, luchando contra la desesperación de su situación. Algo en los ojos de Harrison, una mezcla de soledad y algo más oscuro que no pudo identificar, la inquietó profundamente. En un momento de claridad, Jessica garabateó rápidamente una nota en un trozo de papel arrugado. Vio al anciano vagabundo con el que había compartido el sándwich, ahora dormitando en la entrada de un edificio cercano. «Si no regreso, lleva esto al FBI», le susurró, deslizando el papel en su mano nudosa. Con el corazón latiendo frenéticamente, Jessica subió al auto de Harrison. El vehículo se alejó, engullido por la noche, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y un destino incierto. El anciano vagabundo miró confundido el papel en su mano, sin comprender la importancia del mensaje que ahora portaba, ni el papel crucial que jugaría en los eventos que estaban por desarrollarse. En la opulenta mansión Blackwood, la tensión era palpable, como un depredador al acecho. Teresa Blackwood, la esposa de Harrison, una mujer de belleza gélida y ambición insaciable, se enfrentaba a su hijo Sam en el salón principal. Las paredes, testigos silenciosos, parecían encogerse ante la intensidad de su confrontación. «¿Acaso no entiendes la gravedad de la situación?», siseó Teresa, sus ojos azules brillando con una mezcla de ira y desesperación. «Tu padre está muriendo, y tú sigues ahogándote en alcohol como si nada importara». Sam, con el pelo revuelto y ojos inyectados en sangre, se tambaleó hacia el bar. «¿Y qué quieres que haga, madre?», escupió las palabras con amargura. «¿Fingir que somos una familia feliz? Todos sabemos que eso es una maldita mentira». Teresa se acercó a su hijo, su perfume caro mezclándose con el hedor a whisky. «Necesitamos estar unidos ahora más que nunca», susurró, su voz un contraste suave con la dureza de su mirada. «Tu padre ha tomado decisiones complicadas, decisiones que podrían destruirnos si no somos cuidadosos». Sam se sirvió otro trago, su mano temblando ligeramente. «¿Qué ha hecho esta vez?», preguntó, una mezcla de temor y curiosidad en su voz. Teresa miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. «Ha traído a alguien a la casa, una chica, y temo que sus intenciones no sean éticas». El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones oscuras. Sam dejó caer el vaso, que se hizo añicos contra el suelo de mármol. «No puede ser», murmuró, el alcohol abandonando su sistema ante la gravedad de la revelación. Teresa se acercó a la ventana, observando la noche. «Debemos estar preparados para lo que sea», dijo, su voz apenas un susurro. «Esta familia ha sobrevivido a cosas peores, y lo haremos de nuevo, cueste lo que cueste». Mientras madre e hijo se sumían en un silencio cómplice, la mansión Blackwood parecía contener el aliento, a la espera de los eventos que estaban por desencadenarse. La llegada de Jessica había puesto en marcha una serie de acontecimientos que amenazaban con desenterrar secretos largamente enterrados y poner a prueba los límites de la lealtad familiar.
Jessica cruzó el umbral de la mansión Blackwood, con pasos vacilantes, sus ojos recorriendo el opulento interior con una mezcla de asombro y aprensión. El contraste entre el frío de la calle y el calor envolvente de la casa era tan marcado como el abismo entre su vida anterior y el nuevo mundo en el que acababa de entrar. Harrison la guiaba por los pasillos, su voz suave explicando detalles sobre la casa, pero Jessica apenas escuchaba. Notaba las miradas furtivas de los sirvientes, una mezcla de curiosidad y algo más oscuro que no podía descifrar. «Esta será tu habitación», anunció Harrison, abriendo una puerta que revelaba una estancia más grande que cualquier lugar en el que Jessica hubiera dormido antes. «Espero que te sientas cómoda aquí». Jessica entró, tocando con incredulidad las sábanas de seda. «Gracias, señor Blackwood», murmuró, su voz apenas audible. Harrison la observó por un momento, una expresión indescifrable en su rostro. «Descansa, Jessica. Mañana hablaremos más». Con esas palabras, cerró la puerta, dejando a Jessica sola con sus pensamientos. Tan pronto como los pasos de Harrison se alejaron, Jessica comenzó a explorar la habitación. Sus dedos rozaron los muebles caros, aún sin creer que esto fuera real. Al abrir un cajón, se encontró con que estaba cerrado con llave. Frunció el ceño, la sensación de que algo no estaba bien creciendo en su interior. De repente, voces airadas llegaron desde el pasillo. Jessica se acercó sigilosamente a la puerta, conteniendo la respiración para escuchar. «¿En qué estabas pensando, Harrison?», siseó una voz femenina. «Traer a una desconocida aquí, en este momento». «No tenemos opción, Teresa», respondió Harrison, su voz cansada. «Es nuestra única esperanza». Jessica se alejó de la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Harrison resonaban en su mente, alimentando sus sospechas. ¿Qué significaba ser su única esperanza? ¿En qué se había metido realmente? Esa noche, acostada en la cama más cómoda que jamás había conocido, Jessica no pudo dormir. La sensación de peligro inminente se cernía sobre ella como una sombra, mientras la mansión Blackwood guardaba sus secretos en un silencio inquietante. La noche avanzaba lenta y pesada en la mansión Blackwood. Jessica, incapaz de conciliar el sueño, se deslizó fuera de su habitación como un fantasma. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el frío mármol mientras se aventuraba por los oscuros pasillos, guiada por una mezcla de curiosidad y temor. El estudio de Harrison, una puerta entreabierta al final del corredor, la atrajo como un imán. Jessica se deslizó dentro, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas iluminaba débilmente la habitación, revelando estanterías llenas de libros y un imponente escritorio de caoba. Con manos temblorosas, Jessica comenzó a hurgar entre los papeles del escritorio. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrar documentos médicos detallados sobre trasplantes de corazón. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio una lista de nombres, características físicas y tipos de sangre. Su propio nombre estaba al final de la lista, recién añadido. De repente, el sonido de pasos acercándose la sobresaltó. En un instante de pánico, Jessica se escondió en un armario cercano, conteniendo la respiración. Por una rendija, vio entrar a Harrison, acompañado de un hombre desconocido vestido con una bata blanca. «Dr. Reeves, ¿está seguro de que es compatible?», preguntó Harrison en voz baja. El médico asintió solemnemente. «Completamente. La chica es perfecta para el procedimiento. Pero Harrison, debes entender los riesgos. Esto no es ético». «No tengo opción», respondió Harrison, su voz una mezcla de desesperación y determinación. «Es mi última oportunidad». Jessica escuchaba, horrorizada, mientras los dos hombres discutían los detalles de lo que parecía ser un trasplante ilegal. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, revelando un cuadro aterrador. Cuando finalmente los hombres se fueron, Jessica salió temblorosa de su escondite. Su mente era un torbellino de pensamientos frenéticos,
mientras regresaba sigilosamente a su habitación. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. No era una invitada, era una víctima potencial en un plan macabro. Esa noche, mientras yacía despierta en la lujosa cama que ahora parecía una prisión dorada, Jessica comenzó a planear su escape. La mansión Blackwood, con todos sus lujos, se había convertido en una trampa mortal de la que debía huir antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente, amaneció con una tensión palpable en el aire de la mansión Blackwood. Jessica, con ojeras que delataban su noche en vela, bajó cautelosamente las escaleras hacia el comedor. El aroma del café recién hecho y el pan tostado contrastaba cruelmente con el nudo de miedo en su estómago. Harrison y Teresa ya estaban sentados a la mesa, sus rostros una máscara de cordialidad forzada. «Buenos días, Jessica», saludó Harrison con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que hayas dormido bien». Antes de que Jessica pudiera responder, las puertas del comedor se abrieron de golpe. Sam Blackwood entró tambaleándose, su camisa arrugada y el pelo revuelto, con claros signos de una noche de excesos. «Vaya, vaya», arrastró las palabras, sus ojos inyectados en sangre fijándose en Jessica. «Así que esta es la nueva adquisición de papá». Teresa se puso rígida, su voz cortante como el hielo. «Sam, por favor, compórtate». Pero Sam ya estaba junto a Jessica, su aliento alcoholizado invadiendo su espacio. «Dime, querida, ¿cuánto te está pagando mi padre por tus servicios?» Jessica retrocedió, horrorizada. «No sé de qué habla. Yo». «Basta, Sam», rugió Harrison poniéndose de pie. Sam se volvió hacia su padre, su rostro contorsionado por la ira. «¿Basta? ¿Crees que no sé lo que están planeando? Esta familia, esta maldita familia y sus secretos». De repente, Sam agarró una botella de vino de la mesa y la arrojó contra la pared, haciendo que Jessica saltara del susto. El cristal se hizo añicos, el vino rojo manchando el papel tapiz como sangre fresca. «Todos ustedes me dan asco», gritó Sam antes de salir tambaleándose de la habitación. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor. Jessica, temblando, miró a Harrison y Teresa, cuyos rostros reflejaban una mezcla de vergüenza y furia contenida. «Lo siento mucho, Jessica», dijo finalmente Harrison, su voz cansada. «Mi hijo tiene problemas que estamos tratando de resolver». Teresa se levantó abruptamente. «Discúlpenme», murmuró antes de salir tras Sam. Jessica se quedó allí, aturdida y más asustada que nunca. Las palabras de Sam resonaban en su mente, confirmando sus peores sospechas. La mansión Blackwood ya no era solo una prisión dorada. Era un campo minado de secretos familiares y peligros ocultos, y ella estaba atrapada en medio de todo. La tarde se cernía sobre la mansión Blackwood como un manto pesado de inquietud. Harrison se encontraba en su estudio, discutiendo acaloradamente con Teresa sobre el futuro de Jessica y los planes que habían trazado. La tensión era palpable, sus voces un crescendo de reproches y justificaciones. «No podemos seguir con esto, Harrison», siseó Teresa, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Esa chica no es la solución a nuestros problemas». Harrison, con el rostro enrojecido por la discusión, se llevó una mano al pecho. «Es nuestra única opción, Teresa. Sin ella yo...» De repente, las palabras se ahogaron en su garganta. Harrison se tambaleó, su rostro contorsionándose de dolor. Teresa, comprendiendo de inmediato la gravedad de la situación, gritó pidiendo ayuda. Jessica, que pasaba por el pasillo, escuchó el alboroto y entró corriendo al estudio. Vio a Harrison desplomado en el suelo, jadeando y agarrándose el pecho. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló a su lado y comenzó a realizar RCP. Sus años en la calle le habían enseñado a actuar rápido en emergencias. Los minutos que siguieron fueron un caos de sirenas, paramédicos corriendo y voces agitadas. Jessica se encontró en la parte trasera de una ambulancia, aún en shock por lo sucedido. Teresa la miraba con una mezcla de gratitud y sospecha.
En el hospital, el doctor Reeves salió de la sala de emergencias con el rostro sombrío. El señor Blackwood ha sufrido un ataque cardíaco severo, informó. Sin un trasplante inmediato, me temo que sus posibilidades son limitadas. Teresa ahogó un sollozo, mientras Sam, que acababa de llegar, pateaba una silla en frustración. Jessica, sintiéndose fuera de lugar y abrumada, observaba la escena con una creciente sensación de inquietud. El doctor Reeves continuó, su voz bajando a un susurro. Hay una opción, pero es arriesgada y no del todo legal. Los ojos de Teresa y Sam se encontraron, una mirada de entendimiento pasando entre ellos. Jessica sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando los documentos que había encontrado en el estudio de Harrison. Mientras la familia Blackwood se reunía en un rincón para discutir en voz baja, Jessica se encontró atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía compasión por Harrison y gratitud por haberla sacado de las calles. Por otro, el miedo a lo que realmente planeaban hacer con ella crecía por momentos. En ese instante, Jessica tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. No huiría. Se quedaría y enfrentaría lo que viniera, determinada a descubrir la verdad y tal vez encontrar una forma de salvar a Harrison sin sacrificarse a sí misma. El pasillo del hospital se convirtió en un escenario de conspiraciones susurradas y miradas cargadas de intención. Teresa y Sam se habían retirado a una esquina apartada, sus voces apenas audibles pero cargadas de urgencia. Jessica, sentada en una incómoda silla de plástico, fingía leer una revista mientras aguzaba el oído, tratando de captar fragmentos de la conversación. «Tenemos que hacerlo ahora», insistía Teresa, su voz un siseo contenido. «Es nuestra única oportunidad». Sam, con los ojos enrojecidos por el alcohol y la falta de sueño, pasaba su mano temblorosa por su cabello despeinado. «Pero mamá, ¿y si nos descubren? No podemos simplemente...» «¿Prefieres ver a tu padre morir?», cortó Teresa, sus ojos brillando con una determinación feroz. «Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora». Jessica sintió que su corazón se aceleraba. Aunque no podía escuchar todos los detalles, el tono y las miradas furtivas que le lanzaban dejaban claro que ella era el centro de sus maquinaciones. De repente, el doctor Reeves apareció en el pasillo, su expresión grave captando la atención de todos. «La condición del señor Blackwood se está deteriorando rápidamente», anunció. «Necesitamos tomar una decisión sobre el procedimiento especial que discutimos». Teresa se irguió, su máscara de compostura volviendo a su lugar. «Por supuesto, doctor, haremos lo que sea necesario». Mientras el médico asentía y se alejaba, Jessica notó cómo Sam la miraba, una mezcla de culpa y resolución en sus ojos. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero Teresa lo agarró del brazo, arrastrándolo hacia la habitación de Harrison. Jessica se quedó sola en el pasillo, el peso de la realidad cayendo sobre ella como una losa. Ya no había duda de que los Blackwood planeaban usarla de alguna manera para salvar a Harrison. La pregunta era, ¿cómo podría evitarlo sin perder la única oportunidad de una vida mejor que había tenido jamás? Con manos temblorosas, Jessica sacó un pequeño papel arrugado de su bolsillo, el número de teléfono que el anciano vagabundo le había dado antes de subir al auto de Harrison. Dudó por un momento, el dedo sobre los botones del teléfono público del pasillo. ¿Debería llamar y pedir ayuda? ¿O enfrentar esto sola? El sonido de pasos acercándose la hizo guardar rápidamente el papel. Teresa emergió de la habitación de Harrison, su mirada fija en Jessica con una intensidad que hizo que se le helara la sangre. «Jessica, querida», dijo Teresa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que es hora de que tengamos una charla muy importante sobre tu futuro en nuestra familia». El crepúsculo se filtraba por las ventanas de la habitación de hospital, tiñendo todo de un tono anaranjado que contrastaba cruelmente con la palidez de Harrison Blackwood. El multimillonario yacía en la cama,
conectado a una maraña de tubos y máquinas que emitían pitidos rítmicos, como un recordatorio constante de su frágil estado. Harrison, en un momento de lucidez entre la bruma de los analgésicos, pidió quedarse a solas. Con esfuerzo se incorporó ligeramente, sus ojos recorriendo la habitación hasta detenerse en una fotografía familiar sobre la mesita de noche. La imagen de tiempos más felices parecía burlarse de él ahora. Su mente vagó, recordando el momento en que vio a Jessica por primera vez en aquella calle oscura. Había visto en ella una oportunidad, una solución desesperada a su problema. Pero ahora, el peso de sus acciones lo golpeaba con toda su fuerza. ¿En qué me he convertido?, murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro ronco. Los recuerdos de su vida desfilaron ante sus ojos. Los negocios turbios que lo habían hecho rico. Las veces que había mirado hacia otro lado ante el sufrimiento ajeno. La forma en que había fallado a su familia en su búsqueda implacable de más poder y riqueza. Y ahora, estaba a punto de sacrificar a una joven inocente para salvarse a sí mismo. La ironía no se le escapaba. Él, que siempre había creído que el dinero podía comprar cualquier cosa, se enfrentaba a un problema que ni toda su fortuna podía resolver. Harrison cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa aplastándolo más que cualquier enfermedad. Por primera vez en décadas, lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. En ese momento, tomó una decisión. No podía deshacer el pasado, pero quizás, en el tiempo que le quedaba, podría hacer algo bueno. Algo que tal vez redimiera una fracción de las oscuras acciones de su vida. Con mano temblorosa, alcanzó el botón para llamar a la enfermera. Era hora de hablar con Jessica, de confesarlo todo y quizás de ofrecerle una salida. Ya no importaba si él vivía o moría. Lo que importaba era hacer lo correcto, aunque fuera por primera vez en su vida. Mientras esperaba, Harrison Blackwood miró por la ventana, viendo cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno. Se preguntó si habría redención para alguien como él y si no era demasiado tarde para intentarlo. El silencio en la habitación del hospital era tan denso que parecía palpable. Jessica estaba de pie junto a la cama de Harrison, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de miedo y determinación. Harrison, pálido y demacrado, la miraba con una expresión que ella no podía descifrar del todo. «Jessica», comenzó Harrison, su voz apenas un susurro ronco, «hay algo que debo decirte». Con palabras entrecortadas por el esfuerzo y la emoción, Harrison comenzó a confesar. Le habló del plan original, de cómo la había visto como una solución a su problema, una fuente potencial para el corazón que necesitaba desesperadamente. Jessica escuchaba, su cuerpo tenso, mientras la verdad que había sospechado se confirmaba de la manera más cruda. «Pero no puedo hacerlo», concluyó Harrison, lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. «No puedo sacrificar tu vida por la mía. Lo siento tanto». Jessica permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad, procesando la confesión. Luego, para sorpresa de ambos, habló con voz firme. «Yo lo haré». Harrison la miró, atónito. «¿Qué?» «Seré su donante», repitió Jessica, su voz temblando ligeramente pero llena de resolución. «Voluntariamente». «¿Pero por qué?», preguntó Harrison, incapaz de comprender. Jessica miró por la ventana, hacia la ciudad que había sido su hogar y su prisión durante tanto tiempo. «Porque toda mi vida he sido invisible, desechable. Usted me dio un propósito, aunque fuera por las razones equivocadas. Y ahora puedo elegir hacer algo que realmente importe». Harrison intentó protestar, pero Jessica lo interrumpió. «No tengo familia, ni futuro, pero usted tiene el poder de hacer cosas buenas, de ayudar a otros. Si mi corazón puede darle esa oportunidad, entonces habrá valido la pena». El silencio volvió a caer sobre la habitación, roto solo por el pitido constante de las máquinas. Harrison miraba a Jessica con una mezcla de asombro y remordimiento, viendo por primera vez la fuerza y la nobleza
que se escondían detrás de su frágil apariencia. En ese momento, algo cambió en Harrison. La determinación de Jessica, su disposición a sacrificarse por alguien que inicialmente había planeado explotarla, lo golpeó con una fuerza que ninguna riqueza o poder podría igualar. No, dijo finalmente, su voz más fuerte de lo que había estado en días. No puedo aceptar tu sacrificio, Jessica, pero puedo prometerte algo. Sea cual sea el tiempo que me quede, lo usaré para asegurarme de que tengas el futuro que mereces. Mientras las lágrimas corrían libremente por los rostros de ambos, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. En esa habitación de hospital, rodeados por el olor a desinfectante y el sonido de máquinas salvavidas, dos almas perdidas habían encontrado una conexión inesperada, una que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El anciano vagabundo, conocido en las calles simplemente como el viejo Joe, caminaba con pasos inseguros por las concurridas aceras de la ciudad. Su mente, nublada por años de vida dura y privaciones, luchaba por recordar algo importante. En su mano arrugada, apretaba un trozo de papel arrugado, la nota que Jessica le había entregado aquella noche fatídica. Después de días de vagar sin rumbo, una chispa de lucidez iluminó sus ojos cansados. Recordó la urgencia en la voz de Jessica, el miedo en sus ojos cuando subió a ese auto lujoso. Con una determinación renovada, el viejo Joe se dirigió hacia el edificio del FBI. Su figura encorvada destacando entre la multitud de oficinistas y turistas. Al principio, nadie en la recepción del FBI le prestó atención. Una recepcionista lo miró con desdén, claramente molesta por el olor que emanaba de sus ropas gastadas. Pero Joe insistió, agitando el papel frente a cualquiera que pasara. «Es importante», gritaba con voz ronca. «Una chica está en peligro». Finalmente, una joven agente, la agente Sara Cortés, notó la conmoción. Algo en la desesperación de Joe captó su atención. Se acercó, escuchando pacientemente mientras el anciano relataba su encuentro con Jessica. Con manos temblorosas, Joe le entregó la nota. Sara la desdobló cuidadosamente. Sus ojos se agrandaron al leer el mensaje garabateado apresuradamente. «Si no regreso, busquen en la mansión Blackwood, Harrison Blackwood. Peligro. Ayuda». La agente Cortés sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nombre Blackwood era bien conocido, una familia poderosa con conexiones en todas partes. Si estaban involucrados en algo turbio, esto podría ser grande. «Señor, ¿puede decirme más sobre esta chica?», preguntó Sara, su mente ya trabajando en las implicaciones. Joe hizo un esfuerzo por recordar, describiendo a Jessica lo mejor que pudo. Sara tomó notas rápidamente, su instinto policial diciéndole que esto era más que la historia de un vagabundo confundido. «Gracias por traer esto», dijo finalmente, colocando una mano reconfortante en el hombro de Joe. «Ha hecho lo correcto, nos encargaremos desde aquí». Mientras el viejo Joe se alejaba, sintiéndose por primera vez en años que había hecho algo significativo, la agente Cortés se dirigió rápidamente a su superior. Sabía que estaba a punto de abrir una investigación que podría sacudir los cimientos de la ciudad. En la mansión Blackwood, ajenos a estos acontecimientos, la familia continuaba su drama interno, sin saber que sus secretos estaban a punto de ser expuestos, y que la llegada de Jessica había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El monitor cardíaco de Harrison emitía un pitido constante, un recordatorio incesante de su frágil estado. La habitación del hospital, una vez bulliciosa de actividad, ahora estaba sumida en un silencio tenso. Harrison, con la mirada fija en el techo, tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Jessica», llamó débilmente, su voz apenas un susurro. «Acércate, por favor». Jessica se aproximó con cautela, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de preocupación y curiosidad. Harrison tomó su mano. El contraste entre su piel arrugada y la juventud de Jessica era evidente. «He cometido muchos errores en mi vida»,
comenzó Harrison, su voz quebrada por la emoción. Pero quiero hacer algo bien antes de que sea demasiado tarde. Con un esfuerzo visible, Harrison se incorporó ligeramente. Jessica, quiero dejarte la mitad de mi fortuna. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Teresa, que había estado de pie en un rincón, dio un paso adelante, su rostro una máscara de incredulidad y furia apenas contenida. «Harrison», exclamó, «no puedes hablar en serio, apenas conoces a esta chica». Pero Harrison levantó una mano temblorosa, silenciando las protestas de su esposa. «Es mi decisión, Teresa. Jessica ha mostrado más compasión y humanidad en estos pocos días que muchos en toda una vida». Sam, que había estado escuchando desde el pasillo, entró tambaleándose, su rostro contorsionado por la ira y el alcohol. «Esto es ridículo. Ella no es más que una vagabunda que trajiste por lástima». Jessica permaneció en silencio, abrumada por la situación. Su mente era un torbellino de emociones: gratitud, miedo, confusión. Harrison, ignorando las protestas de su familia, continuó: «Jessica, sé que esto es repentino, pero quiero que tengas la oportunidad que nunca tuviste. Usa este dinero para hacer el bien, para cambiar vidas como has cambiado la mía». Teresa y Sam intercambiaron miradas de pánico. Todo por lo que habían luchado, todos los secretos que habían guardado, estaban a punto de desmoronarse. Justo cuando Harrison iba a llamar a su abogado para formalizar su decisión, su rostro se contorsionó de dolor. El monitor cardíaco comenzó a emitir alarmas estridentes. «¡Doctores!», gritó Teresa, momentáneamente olvidando su ira ante el peligro inminente. Mientras el personal médico inundaba la habitación, Jessica fue empujada hacia atrás. Observó con horror cómo luchaban por estabilizar a Harrison. En medio del caos, sus ojos se encontraron con los de Harrison por última vez. En esa mirada, vio una mezcla de arrepentimiento, esperanza y una promesa silenciosa. La escena se congeló en ese instante, con el destino de la fortuna Blackwood y el futuro de Jessica pendiendo de un hilo, mientras la vida de Harrison se escapaba ante sus ojos. El silencio que siguió al último pitido del monitor cardíaco fue ensordecedor. Harrison Blackwood, el magnate, el hombre que había movido los hilos de la ciudad durante décadas, yacía inmóvil en la cama del hospital. Su último aliento se había llevado consigo la promesa de una nueva vida para Jessica, y había desatado un torbellino de emociones y consecuencias que nadie podía prever. Teresa, con el rostro pálido y los ojos secos, se mantuvo erguida junto al cuerpo de su esposo. Su mente ya calculaba los próximos movimientos, las implicaciones legales y financieras de las últimas palabras de Harrison. Sam, por su parte, se desplomó en una silla, su ira inicial reemplazada por una mezcla de shock y un extraño alivio. Jessica permaneció en un rincón de la habitación, sintiendo como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. La promesa de Harrison, esa inesperada oportunidad de cambiar su vida, parecía ahora tan efímera como el último suspiro del hombre que yacía ante ella. El Dr. Reeves entró en la habitación, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su propia conmoción. «Lo siento mucho», dijo, su voz baja y solemne. «Hicimos todo lo que pudimos». Teresa asintió mecánicamente, y luego, como si despertara de un trance, se volvió hacia Jessica. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con una determinación feroz. «Tú», dijo, su voz apenas un susurro amenazante, «no creas ni por un momento que vas a poner tus manos en la fortuna de mi marido». Harrison no estaba en sus cabales. No tenía derecho a prometer nada. Sam se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Mamá tiene razón», gruñó. «Eres nadie, no eres parte de esta familia». Jessica sintió que el miedo la invadía, pero también una chispa de algo más: determinación. Las últimas palabras de Harrison, su mirada final, habían encendido algo en ella. No era solo por el dinero, era por la oportunidad de hacer algo significativo con su vida, de cumplir la última voluntad de un hombre que,
a pesar de sus errores, había intentado hacer lo correcto al final. Harrison me hizo una promesa, dijo Jessica, sorprendida por la firmeza de su propia voz, y pienso honrarla, no por mí, sino por él, y por todas las personas a las que podría ayudar. La tensión en la habitación era palpable. Teresa y Sam miraban a Jessica con una mezcla de incredulidad y furia contenida. El doctor Reeves, incómodo, se excusó rápidamente, dejando a la familia Blackwood y a Jessica solos con el cuerpo de Harrison y el peso de sus últimas palabras. En ese momento, mientras las enfermeras entraban para llevarse el cuerpo de Harrison, Jessica comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La promesa de una nueva vida se había convertido en el inicio de una guerra que pondría a prueba cada fibra de su ser. Los días que siguieron al fallecimiento de Harrison Blackwood fueron un torbellino de emociones contenidas y tensiones crecientes. La majestuosa sala de juntas de la mansión Blackwood, otrora escenario de importantes decisiones corporativas, se había convertido en un campo de batalla legal. El abogado de la familia, un hombre de mediana edad, llamado Richard Stern, se encontraba en la cabecera de la larga mesa de caoba, rodeado de documentos y con una expresión de profunda preocupación en su rostro. A su derecha, Teresa Blackwood, vestida de negro riguroso, mantenía una postura erguida y una mirada gélida. Sam, con ojeras pronunciadas y un vaso de whisky en la mano a pesar de la hora temprana, se removía inquieto en su asiento. Al otro extremo de la mesa, Jessica se sentaba sola, visiblemente incómoda en el traje prestado que Teresa le había obligado a usar por decoro. Su determinación era palpable, pero el miedo y la incertidumbre se reflejaban en sus ojos oscuros. «Bien», comenzó Stern, aclarándose la garganta. «He revisado el testamento del señor Blackwood y no hay mención alguna de Jessica, ni de ninguna promesa de herencia hacia ella». Teresa esbozó una sonrisa triunfante, mientras Sam soltaba un suspiro de alivio. Sin embargo, Jessica se inclinó hacia adelante, su voz temblando ligeramente pero firme. «Pero él lo prometió. Estaba lúcido cuando lo hizo. Hay testigos, los médicos, las enfermeras. Promesas verbales en el lecho de muerte no tienen validez legal, querida», interrumpió Teresa, su voz dulce pero cargada de veneno. Harrison estaba enfermo, confundido. No sabía lo que decía. El abogado Stern levantó una mano, intentando calmar los ánimos. Sin embargo, continuó. «Dada la inusual naturaleza de la situación, y considerando la reputación de la familia Blackwood, sugiero que lleguemos a algún tipo de acuerdo». «¿Acuerdo?», rugió Sam, golpeando la mesa con su vaso. «No le debemos nada a esta oportunista». Jessica se puso de pie, sus ojos brillando con una mezcla de ira y determinación. «No soy una oportunista. Yo iba a dar mi vida por él. Él quería hacer lo correcto, darme una oportunidad de ayudar a otros. No pueden simplemente ignorar su última voluntad». La sala se sumió en un silencio tenso. Teresa miraba a Jessica con una mezcla de desprecio y algo más. ¿Miedo? Sam parecía a punto de lanzarse sobre la mesa, apenas contenido por la mano firme de su madre en su brazo. El abogado Stern, sintiendo que la situación se les iba de las manos, intervino nuevamente. «Propongo que tomemos un receso. Todos necesitamos tiempo para reflexionar y considerar nuestras opciones. Esto podría llegar a los tribunales, y estoy seguro de que nadie quiere el escrutinio público que eso conllevaría». Mientras todos se levantaban, la tensión en el aire era palpable. Jessica, sintiéndose más sola que nunca, se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia Teresa y Sam. «No voy a renunciar a esto», dijo, su voz baja pero firme. «No por el dinero, sino porque es lo correcto. Es lo que Harrison quería». Con esas palabras, salió de la sala, dejando tras de sí a una familia dividida y el inicio de una batalla que prometía sacar a la luz secretos largamente enterrados de los Blackwood. La guerra por la herencia había comenzado, y nadie podía prever las consecuencias que tendría para todos los involucrados.
El despacho privado de Teresa Blackwood, un santuario de lujo y poder, se había convertido en el centro de operaciones de una guerra silenciosa. Teresa, impecablemente vestida a pesar del estrés de los últimos días, se paseaba de un lado a otro, su mente trabajando a toda velocidad. «Necesitamos deshacernos de ella, mamá», gruñó Sam desde el sofá de cuero, su voz ronca por el alcohol y la falta de sueño. «Esa vagabunda no puede quitarnos lo que es nuestro». Teresa se detuvo, mirando a su hijo con una mezcla de frustración y cálculo. «No seas estúpido, Sam. No podemos simplemente deshacernos de ella. Necesitamos ser inteligentes, metódicos». Con un gesto elegante, Teresa descolgó el teléfono. «Malcolm», dijo al hombre al otro lado de la línea, «necesito que investigues todo sobre Jessica Martínez. Cada detalle de su pasado, por insignificante que parezca. Quiero saber más sobre ella que ella misma». Mientras tanto, en la pequeña habitación que se le había asignado en la mansión, Jessica se sentía como una prisionera en una jaula dorada. Cada movimiento suyo era observado, cada palabra escuchada. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Días pasaron, y la tensión en la mansión crecía. Jessica notaba miradas furtivas de los sirvientes. Escuchaba susurros que se apagaban cuando ella entraba en una habitación. La sensación de peligro era constante, como una sombra que la seguía a todas partes. Una tarde, mientras Jessica caminaba por el jardín, buscando un momento de paz, se encontró con Sam. El hijo de Harrison, con ojos inyectados en sangre y aliento a whisky, la acorraló contra un seto. «¿Crees que puedes venir aquí y quitarnos todo?», siseó su rostro a centímetros del de ella. «No eres nadie, ¿me oyes? Nadie». Jessica, aunque aterrorizada, mantuvo la compostura. «Tu padre quería esto, Sam. Quería hacer algo bueno». Sam soltó una carcajada amarga. «Mi padre era un viejo senil al final, no sabía lo que decía». Antes de que la situación pudiera escalar, el jardinero apareció, provocando que Sam se alejara tambaleándose. Jessica, con el corazón latiendo frenéticamente, se dio cuenta de que su situación era cada vez más precaria. Esa noche, en la privacidad de su habitación, Jessica sacó el papel arrugado con el número de teléfono que el vagabundo le había dado. Con manos temblorosas, marcó el número en el teléfono de la habitación. «¿Hola?», respondió una voz femenina al otro lado. «Mi nombre es Jessica Martínez», susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Creo que estoy en peligro. Necesito ayuda». Lo que Jessica no sabía era que, en ese preciso momento, Teresa recibía una llamada de Malcolm. «Señora Blackwood», dijo el investigador, «hemos descubierto algo sobre el pasado de Jessica. Algo que podría cambiarlo todo». La batalla por la herencia Blackwood estaba a punto de tomar un giro inesperado, y nadie estaba preparado para las revelaciones que estaban por venir. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las cortinas de la mansión Blackwood, iluminando el rostro cansado de Jessica. Había pasado otra noche en vela, atormentada por pesadillas y la creciente sensación de peligro que la rodeaba. Sin embargo, un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. «Señorita Jessica», susurró una voz al otro lado. «Soy yo, Alberto, el mayordomo. Por favor, abra». Con cautela, Jessica entreabrió la puerta. Alberto, un hombre de edad avanzada con ojos amables pero cansados, la miró con preocupación. «No tenemos mucho tiempo», dijo en voz baja. «Hay algo que debes saber». Jessica siguió a Alberto por los pasillos de la mansión hasta llegar a una pequeña sala de servicio. Allí, para su sorpresa, se encontraban reunidos varios miembros del personal, la cocinera, un chofer e incluso el jardinero que la había salvado de Sam el día anterior. «Todos hemos sido testigos de la bondad del señor Harrison», comenzó Alberto, su voz temblando ligeramente, «y también de la crueldad de la señora Teresa y el joven Sam». La cocinera, una mujer robusta llamada María, asintió.
Escuchamos la promesa que el señor Harrison le hizo, señorita. No es justo lo que están tratando de hacerle. Jessica los miró, abrumada por este inesperado apoyo. Pero, ¿por qué me ayudan? Podrían perder sus trabajos. El jardinero, un hombre callado llamado Robert, habló por primera vez, porque es lo correcto y porque tenemos pruebas. Uno por uno, comenzaron a compartir fragmentos de información, conversaciones escuchadas a escondidas, documentos vistos por casualidad, comportamientos sospechosos observados a lo largo de los años. Cada pieza del rompecabezas revelaba un cuadro más oscuro de la familia Blackwood. La fortuna de la familia, explicó Alberto, no siempre se obtuvo por medios legales. El señor Harrison trató de enderezar las cosas en sus últimos días, pero la señora Teresa y el joven Sam, ellos tienen mucho que ocultar. Jessica escuchaba, su mente procesando rápidamente la información. Pero, ¿cómo podemos probar todo esto? María sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. He estado guardando copias de documentos comprometedores durante años. Nunca pensé que los usaría, pero... De repente, se escucharon pasos en el pasillo. Todos se congelaron, el miedo palpable en el aire. La puerta se abrió de golpe, revelando a Teresa Blackwood, su rostro contorsionado por la ira. «Vaya, vaya», dijo, su voz fría como el hielo. «Parece que tenemos una pequeña reunión clandestina aquí». Jessica se puso de pie, protegiendo instintivamente a los demás con su cuerpo. «Esto no cambia nada, Teresa. La verdad saldrá a la luz». Teresa sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Oh, querida, no tienes idea de lo que está en juego, pero pronto lo sabrás». Mientras Teresa se giraba para salir, Jessica intercambió miradas con sus nuevos aliados. La batalla acababa de intensificarse y ahora tenía un ejército inesperado a su lado. Pero con este nuevo apoyo también llegaba un peligro mayor. La guerra por la herencia Blackwood estaba lejos de terminar, y las revelaciones que estaban por venir sacudirían los cimientos mismos de la poderosa familia. La tensión en la mansión Blackwood había alcanzado un punto crítico. Jessica, respaldada por sus aliados inesperados entre el personal, se sentía como una guerrera en territorio enemigo. Cada rincón de la casa parecía ocultar un secreto, cada sombra una amenaza potencial. Esa tarde, mientras Jessica revisaba los documentos que María le había entregado, un grito desgarrador resonó por toda la mansión. Corriendo hacia el origen del sonido, Jessica se encontró frente a una escena impactante. Sam Blackwood, completamente ebrio, destruía el estudio de su padre con una furia ciega. «Todo es una mentira», gritaba Sam, arrojando libros y objetos preciosos contra las paredes. «Toda nuestra vida, nuestra fortuna, todo». Teresa intentaba contener a su hijo, pero sus palabras solo parecían avivar su ira. Jessica, paralizada en la puerta, observaba cómo años de secretos familiares se desmoronaban frente a sus ojos. «¿Quieres saber la verdad?», rugió Sam, girándose hacia Jessica con ojos enloquecidos. «Nuestro imperio se construyó sobre sangre y mentiras. Tráfico de órganos, lavado de dinero, extorsión. Harrison Blackwood no era un santo, era un monstruo». Teresa, pálida como un fantasma, intentó silenciar a su hijo, pero era demasiado tarde. Las palabras de Sam abrieron una caja de Pandora que ya no podía cerrarse. «Y tú», continuó Sam, señalando a Jessica con un dedo tembloroso, «tú no eras la primera. Hubo otros, tantos otros que mi padre salvó solo para usarlos cuando los necesitara». Jessica sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las implicaciones de lo que Sam estaba revelando eran devastadoras, no solo para la familia Blackwood, sino para ella misma y su comprensión de quién era Harrison realmente. En medio del caos, Alberto apareció, su rostro una máscara de preocupación. «Señorita Jessica, tiene que ver esto», susurró, entregándole un sobre amarillo. Con manos temblorosas, Jessica abrió el sobre. Dentro había documentos, fotos antiguas y un certificado de nacimiento.
Su corazón se detuvo al leer el nombre en el certificado. Jessica Blackwood. No puede ser, murmuró, su mundo girando vertiginosamente. Teresa, recuperando algo de su compostura, miró a Jessica con una mezcla de desprecio y algo que podría ser ¿culpa? Parece que los secretos de Harrison van más allá de lo que imaginábamos, dijo con voz fría. Sam, colapsando en un sillón, soltó una risa amarga. Bienvenida a la familia, hermanita. Jessica retrocedió, abrumada por las revelaciones. Su mente luchaba por procesar la información. ¿Era posible que fuera hija de Harrison? ¿Qué significaba esto para su lucha, para su identidad? Los secretos oscuros de los Blackwood habían salido a la luz, y las consecuencias amenazaban con destruir no solo a la familia, sino también la frágil esperanza de redención que Harrison había intentado construir en sus últimos días. El sol de la tarde se filtraba a través de las pesadas cortinas de la biblioteca de la mansión Blackwood, iluminando el polvo que flotaba en el aire, testigo silencioso de los secretos que estaban a punto de revelarse. Jessica, aún conmocionada por la revelación de su verdadera identidad, se encontraba sentada en un sillón de cuero, rodeada de documentos y fotografías que contaban la historia oculta de su pasado. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad, con un traje arrugado y una expresión de determinación en su rostro cansado, irrumpió en la habitación. Detrás de él, Teresa y Sam entraron, sus rostros una mezcla de sorpresa y temor. «Mi nombre es Michael Donovan», anunció el hombre, su voz firme, a pesar de su apariencia agitada. Era el asistente personal de Harrison Blackwood. Jessica se puso de pie, instintivamente a la defensiva. «¿Qué hace aquí? ¿Cómo entró?» Michael sacó un sobre de su maletín. «Tengo algo que Harrison me pidió que entregara en caso de su muerte. Algo que cambiará todo lo que creen saber». Teresa dio un paso adelante, su voz fría como el hielo. «Michael, piensa bien lo que vas a hacer. Las consecuencias...» «Ya no me importan las consecuencias, Teresa», la interrumpió Michael. «He cargado con este peso demasiado tiempo». Con manos temblorosas, Michael abrió el sobre y extrajo un documento legal y una carta manuscrita. «Esta es la última voluntad real de Harrison Blackwood», explicó, entregándole los papeles a Jessica. «Y esta carta explica todo». Jessica comenzó a leer la carta en voz alta, su voz quebrándose por momentos. «Mi querida Jessica, si estás leyendo esto, significa que he fallecido antes de poder decirte la verdad en persona. Eres mi hija, el resultado de una relación que tuve hace muchos años. Te dejé en adopción, convencido de que tendrías una vida mejor lejos de los peligros y la corrupción que rodeaban a nuestra familia. Fue el mayor error de mi vida. Cuando te encontré aquella noche en la calle, no fue casualidad. Te había estado buscando durante años. Mi plan inicial, desesperado y egoísta, era usarte para salvar mi vida. Pero al conocerte, al ver la bondad y la fuerza que poseías a pesar de todas las dificultades, me di cuenta de que eras la redención que nuestra familia necesitaba. Te dejo la mitad de mi fortuna, no como una compensación, sino como una herramienta para hacer el bien que yo nunca fui capaz de hacer. Confío en que usarás este legado para corregir los errores del pasado y construir un futuro mejor. Perdóname, hija mía. Y recuerda que, a pesar de mis muchos errores, en mis últimos días aprendí a amarte como siempre debía haberlo hecho. Tu padre, Harrison Blackwood». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Teresa se desplomó en una silla, toda su compostura desvaneciéndose. Sam, por primera vez en días, parecía completamente sobrio, el peso de la verdad aplastando su ira. Jessica, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a Michael. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?» Michael suspiró profundamente. «Harrison me hizo prometer que esperaría. Quería darte tiempo para decidir por ti misma, sin la presión de su nombre o su pasado.
La atmósfera en la biblioteca era eléctrica, cargada de emociones contenidas y verdades recién reveladas. Jessica se encontraba en el epicentro de una tormenta familiar que había estado gestándose durante décadas. Mientras sostenía la carta de su padre, Jessica comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, no solo por la herencia, sino por redefinir quién era ella y qué significaba ser una Blackwood. Las revelaciones de ese día habían cambiado el tablero por completo, y las consecuencias de esta verdad recién descubierta resonarían en las vidas de todos los presentes por mucho tiempo. El despacho del juez Wilson rebosaba de tensión. Jessica, vestida con un traje sobrio que contrastaba con su habitual apariencia, se sentaba rígida frente al imponente escritorio de roble. A su lado, Michael Donovan, ahora convertido en su asesor legal improvisado, repasaba nerviosamente unos documentos. Al otro lado de la sala, Teresa y Sam Blackwood, acompañados por su equipo de abogados de élite, lanzaban miradas gélidas hacia Jessica. El juez Wilson, un hombre de avanzada edad con ojos penetrantes, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y cansancio. «Bien», comenzó, su voz grave llenando la sala. «Estamos aquí para determinar la validez del testamento presentado por la señorita Blackwood». El uso del apellido provocó un murmullo en la sala. Jessica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aún no se acostumbraba a ser una Blackwood. Michael se puso de pie, su voz temblando ligeramente. «Su señoría, tenemos pruebas irrefutables de que este es el verdadero testamento de Harrison Blackwood. La carta manuscrita, los testigos». «Objeción», interrumpió el abogado principal de Teresa. «Este supuesto testamento apareció de la nada, semanas después de la muerte del señor Blackwood. Es claramente una falsificación». El juez levantó una mano, silenciando la sala. «Señor Donovan, ¿tiene alguna prueba adicional que corrobore la autenticidad de estos documentos?» Michael vaciló, y Jessica sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo dependía de este momento. De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe. Todas las cabezas se giraron para ver entrar a una mujer joven, vestida con el uniforme del FBI. «Su señoría», anunció la recién llegada, «soy la agente Sara Cortés. Tengo información crucial para este caso». El juez, visiblemente sorprendido, asintió. «Proceda, agente Cortés». Sara avanzó, su presencia llenando la sala. «Hemos estado investigando a la familia Blackwood durante meses. La nota que Jessica dejó la noche que Harrison la recogió desencadenó nuestra investigación. Tenemos pruebas de actividades ilegales, incluyendo tráfico de órganos y lavado de dinero». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Teresa palideció visiblemente, mientras Sam se hundía en su silla. «Pero lo más importante», continuó Sara, «es que hemos confirmado la autenticidad del testamento presentado por Jessica. Harrison Blackwood, en sus últimos días, cooperó secretamente con nuestra investigación, proporcionando evidencia contra sus antiguos socios a cambio de inmunidad para su hija recién descubierta». El juez Wilson se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. «Esto cambia las cosas considerablemente». Jessica, aturdida por las revelaciones, miró a Teresa y Sam. Por primera vez, vio miedo real en sus ojos. El juez se aclaró la garganta. «Dada esta nueva información, no tengo más remedio que validar el testamento presentado por Jessica Blackwood. La mitad de la fortuna Blackwood le será transferida como era la voluntad de Harrison Blackwood». La sala estalló en un caos de voces y movimiento. Teresa se levantó abruptamente, sus ojos lanzando dagas hacia Jessica. Sam, por su parte, parecía derrotado, hundiéndose aún más en su silla. Mientras el juez intentaba restaurar el orden, Jessica permaneció sentada, abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. Había ganado la batalla legal, pero se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Tenía la mitad de una fortuna construida sobre sufrimiento y crimen,
y la responsabilidad de redimir el legado Blackwood pesaba sobre sus hombros. La escena se congeló en ese momento de triunfo agridulce, con Jessica en el centro de un torbellino de emociones y consecuencias que cambiarían para siempre el curso de su vida y el de todos los involucrados. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de la sala de conferencias del bufete de abogados, iluminando el rostro tenso de Jessica. Frente a ella, una montaña de documentos legales y financieros amenazaba con abrumarla. Michael Donovan, ahora oficialmente su asesor legal, repasaba los detalles de la transferencia de la fortuna Blackwood. «Jessica», dijo Michael con voz suave, «sé que es mucho para procesar, pero necesitamos tomar algunas decisiones cruciales». Jessica asintió, sus ojos recorriendo los números astronómicos en los documentos frente a ella. Es demasiado dinero, Michael. ¿Cómo puedo siquiera comenzar a manejarlo de manera responsable? En ese momento, la puerta se abrió y la agente Sara Cortés entró, su rostro una mezcla de determinación y compasión. «Creo que puedo ayudar con eso», dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Jessica abriendo la carpeta con cautela. Sara tomó asiento. «Es una lista de todas las personas y organizaciones que fueron afectadas por las actividades ilegales de los Blackwood a lo largo de los años. Familias de víctimas de tráfico de órganos, empresas pequeñas arruinadas por extorsión, comunidades devastadas por proyectos corporativos sin escrúpulos». Jessica sintió que se le revolvía el estómago al ver la extensión de la lista. «Dios mío», murmuró. Michael intervino, su voz cargada de emoción. «Jessica, esto podría ser tu oportunidad de hacer algo realmente bueno. De corregir, al menos en parte, los errores del pasado». Jessica se levantó caminando hacia la ventana. Observó la ciudad que se extendía ante ella, pensando en cuántas vidas habían sido afectadas por la codicia de su recién descubierta familia. «Tienes razón», dijo finalmente, volviéndose hacia Michael y Sara. «No puedo borrar el pasado, pero puedo intentar construir un futuro mejor». Con renovada determinación, Jessica volvió a la mesa. «Quiero establecer una fundación», declaró. «Una que se dedique a ayudar a todas estas personas, a restaurar lo que se les quitó». Michael sonrió, orgulloso. «Es una idea maravillosa, Jessica. Podemos empezar a trabajar en ello de inmediato». Sara asintió con aprobación. «El FBI estará dispuesto a colaborar, proporcionando información y asegurándose de que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan». Mientras discutían los detalles, Jessica sintió una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Teresa y Sam Blackwood todavía estaban ahí fuera, heridos y potencialmente peligrosos. Y la prensa no tardaría en descubrir la historia completa, exponiendo a Jessica a un escrutinio público que nunca antes había experimentado. Pero por primera vez desde que toda esta locura comenzó, Jessica sintió que tenía un propósito claro. Ya no era solo una huérfana luchando por sobrevivir, ni una heredera inesperada tratando de defender su derecho. Era alguien con el poder y la responsabilidad de hacer una diferencia real en el mundo. El eco de pasos resonaba en los fríos pasillos de la prisión estatal. Jessica, con el corazón latiendo aceleradamente, seguía al guardia hacia la sala de visitas. Nunca imaginó que se encontraría en este lugar, y mucho menos para esta visita. Al entrar en la pequeña habitación, vio a Teresa Blackwood sentada al otro lado de una mesa de metal. La otrora elegante matriarca de la familia Blackwood ahora vestía un uniforme naranja de presidiaria, su rostro demacrado por el estrés y la derrota. «Tienes 15 minutos», gruñó el guardia antes de cerrar la puerta. Jessica se sentó, observando a la mujer que había intentado destruirla. Teresa levantó la mirada, sus ojos una mezcla de resentimiento y algo más. ¿Remordimiento? «¿Por qué estás aquí?», preguntó Teresa, su voz ronca. Jessica respiró hondo. «Necesito entender. Necesito saber por qué». Teresa soltó una risa amarga. «¿Por qué?
Oh, querida, si supieras. Y así, Teresa comenzó a desenredar la compleja red de su pasado. Habló de su propia infancia difícil, de cómo conoció a Harrison cuando ambos eran jóvenes y ambiciosos. Describió cómo, poco a poco, se vieron envueltos en negocios cada vez más turbios, justificando cada paso en nombre del éxito y la seguridad familiar. No éramos monstruos, Jessica, dijo Teresa, lágrimas brillando en sus ojos. Solo éramos humanos, débiles, codiciosos, asustados. Jessica escuchaba, sintiendo una mezcla de compasión y horror. Pero, ¿y Sam? ¿Cómo pudieron arrastrarlo a todo esto? Teresa cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Intentamos protegerlo, mantenerlo al margen, pero terminamos empujándolo hacia el abismo. Nuestros secretos lo envenenaron. Mientras Teresa hablaba, Jessica comenzó a ver a la familia Blackwood bajo una nueva luz. No eran villanos unidimensionales, sino personas complejas, atrapadas en una espiral de decisiones equivocadas y consecuencias devastadoras. ¿Y yo? Preguntó finalmente Jessica. ¿Por qué me odiaste tanto? Teresa la miró directamente a los ojos. Porque eras todo lo que yo debería haber sido. Fuerte, compasiva, incorruptible. Me recordabas a la mujer que una vez fui, antes de que todo se desmoronara. El silencio cayó entre ellas, pesado con las verdades recién reveladas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Jessica suavemente. Teresa suspiró. Pagaré por mis crímenes. Es lo justo. Pero Sam, por favor, ayúdalo si puedes. Todavía hay esperanza para él. Cuando el guardia anunció que el tiempo había terminado, Jessica se levantó, sintiendo el peso de esta nueva comprensión sobre sus hombros. Teresa, dijo, volviéndose en la puerta. Gracias por tu honestidad. No puedo perdonar lo que hiciste, pero creo que ahora puedo empezar a entender. Mientras Jessica salía de la prisión, el sol de la tarde bañaba su rostro. Se sentía cambiada por este encuentro, más consciente que nunca de las complejidades de la naturaleza humana y de lo fina que puede ser la línea entre el bien y el mal. Con esta nueva perspectiva, se dirigió hacia su próximo desafío, encontrar una manera de redimir no solo el legado Blackwood, sino también a las personas atrapadas en su sombra. El despacho del abogado Richard Stern bullía de actividad. Jessica, sentada en un sillón de cuero, observaba con una mezcla de ansiedad y determinación cómo un equipo de asistentes legales entraba y salía, cargando montañas de documentos. Michael Donovan, a su lado, repasaba frenéticamente una serie de notas. Jessica, dijo Stern, quitándose las gafas para frotarse los ojos cansados. La situación es complicada. Tenemos pruebas sólidas de la promesa verbal de Harrison, pero sin un testamento escrito, estamos en terreno legal pantanoso. Jessica asintió, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Y qué hay de los testimonios? Las enfermeras, los médicos. Están dispuestos a testificar, confirmó Michael. Pero la defensa de Teresa y Sam argumentará que Harrison no estaba en pleno uso de sus facultades mentales en ese momento. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Sara Cortés entró, su rostro iluminado por una expresión de triunfo contenido. «Tengo algo», anunció, colocando una carpeta sobre el escritorio de Stern. O más bien, alguien. Stern abrió la carpeta, sus ojos agrandándose a medida que leía. «Esto es extraordinario», murmuró. «¿Qué es?», preguntó Jessica inclinándose para ver. Sara sonrió. «Hemos localizado al Dr. Emilio Vázquez, el médico personal de Harrison durante los últimos 5 años. Estaba de vacaciones en Sudamérica cuando todo esto estalló, pero ha regresado y está dispuesto a testificar». «¿Y qué puede decirnos el Dr. Vázquez?», inquirió Michael, la esperanza creciendo en su voz. «Todo», respondió Sara. «Estaba presente cuando Harrison tomó la decisión de dejarle la mitad de su fortuna a Jessica. Más aún, Harrison le confió una carta sellada, con instrucciones de entregarla solo si se cuestionaba su última voluntad». La habitación quedó en silencio por un momento,
el peso de esta revelación asentándose sobre todos los presentes. Esto podría ser el punto de inflexión que necesitábamos, dijo finalmente Stern, su voz cargada de emoción contenida. Jessica se levantó, caminando hacia la ventana. Observó la ciudad que se extendía ante ella, pensando en cómo un solo testimonio podría cambiar el curso de tantas vidas. ¿Cuándo podemos hablar con el doctor Vázquez?, preguntó, volviéndose hacia el grupo. Está en camino, respondió Sara. Llegará mañana por la mañana. Jessica asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. Entonces preparémonos. Mañana podría ser el día que finalmente honremos la voluntad de Harrison y comencemos a corregir los errores del pasado. Mientras el equipo se sumergía en una renovada actividad, preparando estrategias y revisando documentos, Jessica sintió una mezcla de anticipación y temor. El testimonio del doctor Vázquez podría ser la clave para asegurar la herencia y cumplir la promesa de Harrison de hacer el bien. Pero también significaba enfrentarse una vez más a Teresa y Sam y exponer aún más los secretos familiares al escrutinio público. La noche cayó sobre la ciudad, y Jessica se preparó para lo que sería, sin duda, uno de los días más cruciales de su vida. Mañana, la verdad saldría a la luz, y con ella la oportunidad de redefinir el legado Blackwood para siempre. El juzgado bullía de actividad, la tensión palpable en el aire como electricidad estática. Jessica, vestida con un traje sobrio pero elegante, se sentaba erguida junto a su equipo legal. Michael Donovan le dio un apretón reconfortante en el hombro antes de tomar su lugar. Al otro lado de la sala, Teresa y Sam Blackwood ocupaban sus asientos, sus rostros máscaras de fría determinación. El público y la prensa llenaban cada rincón disponible, ávidos de presenciar el desenlace de este drama familiar que había cautivado a la nación. El juez golpeó su martillo, llamando al orden. Estamos aquí para escuchar el testimonio final en el caso de la herencia Blackwood, anunció. Que pase el testigo, doctor Emilio Vázquez. Un hombre de mediana edad, con canas prematuras y ojos cansados pero amables, avanzó hacia el estrado. Tras prestar juramento, el interrogatorio comenzó. Doctor Vázquez, comenzó el abogado de Jessica. ¿Puede decirnos cuál era su relación con el fallecido Harrison Blackwood? Fui su médico personal durante los últimos 5 años de su vida, respondió Vázquez, su voz firme. Pero más que eso, me convertí en su confidente. A medida que el interrogatorio avanzaba, Vázquez pintó un cuadro vívido de los últimos días de Harrison. Habló de su arrepentimiento, de su deseo de enmendar los errores del pasado, y de cómo el encuentro con Jessica había cambiado algo fundamental en él. Harrison me confió sus intenciones, declaró Vázquez. Quería dejarle la mitad de su fortuna a Jessica, no solo como compensación, sino como un medio para hacer el bien que él no pudo hacer en vida. El abogado de Teresa se levantó para el contrainterrogatorio, su voz afilada como una navaja. Doctor Vázquez, ¿no es cierto que el señor Blackwood estaba bajo fuertes medicamentos en sus últimos días? ¿Podemos realmente confiar en las decisiones que tomó en ese estado? Vázquez no se inmutó. Señor Blackwood estaba lúcido y en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esta decisión. De hecho, hizo una pausa mirando al juez. Tengo algo que podría aclarar cualquier duda. Con permiso del juez, Vázquez sacó un sobre sellado de su maletín. Harrison me dio esto, con instrucciones de abrirlo solo si su última voluntad era cuestionada. El sobre fue entregado al juez, quien lo abrió con cuidado. Mientras leía su contenido, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Este documento, anunció finalmente el juez, es una declaración jurada de Harrison Blackwood, confirmando su deseo de dejar la mitad de su fortuna a Jessica Martínez, ahora conocida como Jessica Blackwood. Además, proporciona detalles sobre las actividades ilegales de la corporación Blackwood, expresando su deseo de que estos fondos se utilicen para reparar el daño causado. Un murmullo de asombro recorrió la sala.
Teresa palideció visiblemente mientras Sam hundía la cabeza entre las manos. Jessica, con lágrimas en los ojos, miró a Vázquez con gratitud. Este último testimonio no solo aseguraba su herencia, sino que también validaba la transformación final de Harrison y su deseo de redención. Mientras el juez se preparaba para dar su veredicto final, Jessica comprendió que este no era el final, sino el comienzo de un largo camino de responsabilidad y reparación. La fortuna Blackwood, construida sobre décadas de corrupción y sufrimiento, ahora tenía la oportunidad de convertirse en una fuerza para el bien. La sala contenía la respiración, a la espera de las palabras que cambiarían para siempre el destino de la familia Blackwood y de todos los afectados por su legado. El martillo del juez resonó en la sala, sellando el destino de la familia Blackwood y marcando el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Jessica. En vista de las evidencias presentadas, declaró el juez con voz solemne: este tribunal falla a favor de Jessica Blackwood. Se le otorga la mitad de la fortuna Blackwood, tal como era el deseo expreso de Harrison Blackwood. Un murmullo recorrió la sala, mezclándose con los flashes de las cámaras. Jessica permaneció inmóvil, abrumada por el peso de la decisión y sus implicaciones. El juez continuó: sin embargo, dadas las circunstancias extraordinarias de este caso y las revelaciones sobre las actividades ilegales de la corporación Blackwood, el tribunal impone ciertas condiciones. Jessica levantó la mirada, atenta a cada palabra. Un porcentaje significativo de la herencia deberá destinarse a la creación de una fundación para ayudar a las víctimas de las actividades ilegales de la corporación Blackwood. Además, se exige total cooperación con las autoridades en las investigaciones en curso. Teresa y Sam, sentados al otro lado de la sala, recibieron la sentencia con una mezcla de derrota y, sorprendentemente, alivio. El peso de los secretos familiares parecía haberse levantado de sus hombros, aunque el camino que les esperaba no sería fácil. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Jessica se encontró frente a frente con Teresa y Sam. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas. «Yo lo siento», dijo finalmente Sam, su voz apenas un susurro. «Por todo». Teresa, con lágrimas en los ojos, asintió. «Haz el bien con ese dinero, Jessica. Es lo que Harrison hubiera querido». Jessica, conmovida por este inesperado momento de vulnerabilidad, respondió: «Lo haré, y, tal vez con el tiempo, podamos encontrar una manera de sanar como familia». Mientras Teresa y Sam eran escoltados fuera de la sala para enfrentar sus propios procesos legales, Jessica se volvió hacia Michael y Sarah, que la esperaban con expresiones de apoyo y preocupación. «¿Estás lista para esto?», preguntó Michael suavemente. Jessica respiró hondo, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora se extendía ante ella como un vasto campo de posibilidades y responsabilidades. «No», admitió con una pequeña sonrisa. «Pero lo estaré. Tenemos mucho trabajo por hacer». Mientras salían del juzgado, enfrentándose a una multitud de reporteros y cámaras, Jessica se dio cuenta de que este veredicto no era un final, sino el comienzo de un largo y desafiante viaje. Un viaje de redención, no solo para el nombre Blackwood, sino para todas las vidas que habían sido afectadas por su legado oscuro. Con cada paso que daba hacia el futuro incierto, Jessica sentía el peso de su nueva responsabilidad, pero también una creciente determinación. La fortuna Blackwood, construida sobre dolor y engaño, ahora tenía la oportunidad de convertirse en una fuerza para el bien. Y Jessica estaba decidida a no desperdiciar esa oportunidad. Un año había pasado desde aquel día en el juzgado. Jessica Blackwood se encontraba de pie frente a las puertas recién pintadas de un edificio modesto pero acogedor en el centro de la ciudad. El letrero sobre la entrada rezaba: Fundación Nuevo Amanecer, Programa de Rehabilitación y Apoyo Comunitario. Con un suspiro profundo, Jessica empujó las puertas y entró.
El interior bullía de actividad, familias recibiendo asesoramiento, exadictos en terapia de grupo, y jóvenes aprendiendo nuevas habilidades en talleres vocacionales. Cada rostro contaba una historia de lucha y esperanza. Michael Donovan, ahora director ejecutivo de la fundación, se acercó con una sonrisa cansada pero satisfecha. Jessica, justo a tiempo. El grupo de apoyo para familias de víctimas de tráfico de órganos está por comenzar. Jessica asintió, siguiéndolo hacia una sala de conferencias. En el camino, se detuvo frente a una pared cubierta de fotografías. Rostros sonrientes de personas cuyas vidas habían sido transformadas por la fundación. Entre ellas, reconoció a algunos ex empleados de la corporación Blackwood que ahora trabajaban en proyectos de servicio comunitario. Al entrar en la sala, Jessica fue recibida por miradas de gratitud y respeto. Tomó asiento en el círculo, preparándose para compartir y escuchar. Estas reuniones siempre eran emocionalmente agotadoras, pero también increíblemente gratificantes. Mientras la sesión avanzaba, Jessica reflexionó sobre el camino recorrido. La transformación de la fortuna Blackwood en una fuerza para el bien no había sido fácil. Hubo obstáculos legales, escrutinio mediático constante y momentos de duda abrumadora. Pero con cada vida tocada, con cada injusticia reparada, Jessica sentía que estaba cumpliendo la verdadera voluntad de Harrison. Después de la reunión, Jessica se dirigió a su oficina. Sobre su escritorio, entre pilas de informes y solicitudes de ayuda, había una carta. La abrió con curiosidad, reconociendo la caligrafía temblorosa. Querida Jessica, espero que esta carta te encuentre bien. Las noticias de tu trabajo con la fundación han llegado incluso a estas paredes de prisión. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Sam ha estado asistiendo a terapia y trabajando en su rehabilitación. Tu oferta de incluirlo en los programas de la fundación, una vez que salga, significa más de lo que puedo expresar. Sé que no puedo deshacer el daño que causamos, pero verte convertir nuestro legado en algo hermoso me da esperanza. Quizás, algún día, el nombre Blackwood sea recordado no por sus crímenes, sino por su redención. Con amor y remordimiento, Teresa. Jessica dejó la carta sobre el escritorio, sus ojos humedeciéndose. El camino hacia la redención era largo y difícil, pero cada paso valía la pena. Mirando por la ventana hacia la ciudad que una vez temió y ahora servía, Jessica reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado hasta aquí. De una joven sin hogar a la heredera de una fortuna manchada, y finalmente a una fuerza de cambio positivo en el mundo. El sol se ponía sobre la ciudad, bañando el cielo en tonos de oro y púrpura. Jessica sonrió, sintiendo una paz que alguna vez creyó imposible. El legado Blackwood, una vez símbolo de codicia y corrupción, ahora brillaba como un faro de esperanza y segunda oportunidad. Mientras cerraba su oficina esa noche, Jessica llevaba consigo no solo el peso de su responsabilidad, sino también la luz de innumerables vidas transformadas. El verdadero valor de la herencia Blackwood, descubrió, no estaba en su fortuna monetaria, sino en el poder de cambiar vidas, una a la vez. Y así, con cada nuevo amanecer, Jessica Blackwood continuaba su misión, convirtiendo un oscuro pasado familiar en un futuro lleno de promesas y redención para todos aquellos que, alguna vez, perdieron la esperanza. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Palabras Narradas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.